Bíblica Petra, ¿cómo están? Alegres que ya estamos en la época de la Navidad, amén. Gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho y lo que está haciendo. Porque especialmente cuando las cosas ven muy oscuro, Dios muestra que Él es un Dios misterioso. Que Dios muchas veces no va a mostrarnos su plan hasta después que tomamos los pasos de fe, amén. Y en este momento, no sé si ustedes están mirando mucho las noticias, pero nuestra nación realmente está en una crisis que nunca hemos experimentado antes. Y esta crisis tenemos que entender que los comunistas de China están tratando de tomar control sobre este país en una manera impresionante. Y nosotros tenemos que estar preparados, pero más que todo estar en oración, porque estamos en pura guerra espiritual. En este mensaje es el segundo mensaje sobre el tema del pastor en la Biblia. Y este mensaje hoy es sobre el rol del pastor. Y es interesante porque cuando estamos en el tiempo de la Navidad, la gente automáticamente piensa que los ángeles anunciaron sobre el nacimiento de Jesús a los pastores de las ovejas simplemente porque eran hombres humildes o pobres, y por eso Dios les escogió a ellos. Personas que piensan así no han entendido la historia en la Biblia sobre el pastor de las ovejas. Es una historia completa, una historia profunda y un tema que la Biblia toca muchas veces. Lo que tocamos el domingo pasado, la Biblia usa mucho más el rol del pastor que la palabra maestro. Y por esa razón mencionamos el domingo pasado Juan 10 y también Juan 21. ¿Por qué es un tema tan importante? Y este mensaje tal vez va a ser más para mí que ustedes, porque habla sobre el rol del pastor. El estándar que Dios pone en la Biblia es un estándar muy alto. Y aunque la palabra pastor es más que todo, podemos decir, en la luz positiva en la Biblia, hay muchos textos, muchos versículos que vamos a tocar hoy que habla sobre el rol del pastor en el lado negativo. De los fracasos de los reyes, sacerdotes y profetas de no pastorear sus ovejas, la nación de Israel. Y yo voy a mencionar estos textos, pero primero vamos a orar y entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias Señor, porque este tiempo, este feriado Señor, no es para simplemente disfrutar tiempo libre y disfrutar las luces y regalos y la música, pero es tiempo Señor meditar en cómo, Señor, tú has pastoreado nuestros corazones en perfección. Y muchas veces nosotros hemos sido como ovejas rebeldes, ovejas arrogantes. Y, Señor, tu rol como pastor perfecto, tu fidelidad como hemos tocado, lo que hemos orado, enseña, Señor, y nos hace recordar que tú, Señor, nunca vas a fallar. Y que, Señor, en este mensaje yo oro para que cada una de mis palabras sean de ti, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, que no sean de mí como hombre. Y que cada corazón que esté presente, Señor, que pueda abrir sin distracción, que puedan escuchar, Señor, sin cualquier pared. Y que, Señor, que tú recibes toda la honra y la gloria durante este tiempo. Amén. Antes de continuar, yo quiero explicar un poco de la historia de este país y el mundo, tal vez cosas de la historia que ustedes no han escuchado antes, pero es necesario entender por qué hay un rechazo tan fuerte sobre el rol del pastor. La gente habla sobre maestro de la Biblia, habla sobre sacerdotes y aún habla sobre los pastores de las iglesias, pero no shepherd como en inglés. Hay una distinción en inglés que tal vez es bueno y malo, que el español no lo tiene. Pero el rol de pastor ovejas es shepherd en inglés, pero cuando decimos pastor
en inglés es tal vez muchas veces otro sentido. Porque el rol de shepherd, de ovejas, tiene una descripción, una idea muy diferente que cómo la gente define el rol del pastor de iglesia hoy en día. El rol del pastor de una iglesia común evangélica hoy es un profesional. Alguien que ha estudiado la Biblia por muchos años. Alguien que sabe cómo administrar la iglesia, sabe cómo enterrar y cómo casar a la gente. Una persona que habla muy bien con la elocuencia del púlpito y una lista un poco larga que muchas veces no tiene mucho que ver con el rol de pastor o pastorear las ovejas. Y vamos a explicar por qué. En 1600 hasta 1700 hubo una era de iluminación, se llama. Durante estos siglos, la ciencia llegó a ser primordial, la religión de poca importancia. La gente comenzó, especialmente donde nació esta era en Francia. La gente comenzó a rechazar todo lo que tiene que ver con tradición. Y la énfasis está en la razón humana. Eso era el comienzo de humanismo. Y yo voy a explicar qué es humanismo un poco más adelante. Después otra época pasó. Era el tiempo de industria, de fábricas. Y eso pasó en los años, tal vez podemos decir 1800 hasta 1930. Durante esta época ya dejamos agricultura y todo lo que tiene que ver con los artes, de coser en la casa, por ejemplo, de hacer cosas para llevar al mercado y vender de su familia. Ya comenzamos a construir fábricas enormes y el enfoque estaba en ¿qué? En la producción y la cantidad de producción con eficiencia. Entonces dejamos la mentoría en el campo o aprendiendo cómo hacer un talento para ganar dinero para la familia que el papá enseñó al niño, o el tío, o el vecino, o un señor anciano enseñando un grupo de jóvenes. Ya este tiempo ya dejó de existir. Todos llegaron a la fábrica para trabajar bajo el reloj, pero la mentoría ya no existía. Ahora llegamos del tiempo moderno, de 1960 hasta hoy, en la época de tecnología e información. Ya no hay pastoreo, mucho menos, porque estamos saturados con información. Entonces, tanta información en el teléfono, en la computadora, por los medios, ya no necesitamos tanto pastoreo, porque ya manejo toda la misma información. La gente piensa que tiene el mismo nivel de educación de todos porque tienen la misma tecnología. Entonces ya no es necesario mentoría, no tengo que aprender de nadie, solamente voy a aprender la información y repetirlo. Ya no hay nada más que hacer. Entonces, en todo este proceso, la gente ha perdido más y más la comunidad. Sabemos que en la cultura latina, en África y en Asia hay más comunidad que lo que pasa aquí en este país, por lo menos. Pero han causado tanta destrucción, hasta los jóvenes en Nicaragua, o Honduras, o México, o en Perú, en Colombia, están mirando más su teléfono en lugar de hablar con su abuelo. Entonces ya no hay mentoría en la casa, en la misma familia. El abuelo no puede enseñar al joven nada, porque el joven está por el teléfono y no está escuchando al abuelo o la abuela como yo hice, y aprendiendo un montón de cosas interesantes y historias muy lindas. Escuchando a la abuela de Tania, de todo lo que pasó en ella en Checoslovaquia, luego trasladando a los Estados, y todo lo que ella sufrió en la depresión en los 1930s, súper interesante. Uno aprende de estas historias. Entonces, este tipo de cultura de pastor o pastoreando ya no existe en nuestra cultura. La gente quiere iglesias masivas, edificios grandes. Y si hay 30,000 personas en la iglesia, mejor todavía. ¿Por qué? Porque toda la sociedad
ha producido ese tipo de mentalidad. Más grande, mejor, como una fábrica. Ya estamos fabricando, produciendo más, entre comillas, cristianos, cuando es pura mentira. Estamos solamente produciendo más gente religiosa engañada, pero no hay pastoreo. La gente busca por lo que es atractivo. Entonces el pastor habla muy elocuente y hay un montón de gente, el edificio es enorme, entonces voy a regresar a esta iglesia. Cuando es imposible ser parte de una iglesia mega y tener pastoreo. Hasta que aún muchos de los que están predicando, enseñando la Biblia, ni saben cómo pastorear la gente, y es peor, ni quieren pastorear la gente. Entonces, tal vez no tanto en la cultura latina, pero es un poco extremo en la cultura gringa, que la gente quiere un maestro excelente de la Biblia y piensa que eso es todo. En lugar de querer tener un pastor que pastorea las ovejas, que también enseña la Biblia muy bien. ¿Entienden la diferencia o no? Pero si yo no quiero estar expuesto por mis pecados, si yo realmente no quiero nadie haciéndome las preguntas duras sobre mi matrimonio, mi vida personal, yo solamente voy a llegar a una iglesia mega, asistir a la iglesia y correr. Y ya no tengo que hablar con nadie. Ya estoy asistiendo a la iglesia cada domingo, pero no tengo que rendir cuentas con nadie. Ni el pastor sabe si llego o no llega, porque la iglesia es tan grande. En nuestra cultura, nosotros aceptamos todo eso como algo normal de la religión, cuando es lejos de la verdad de Dios. En el tiempo bien triste de Israel, que pasó por muchos siglos, de hecho, Dios habló muy duro con los pastores. Y como tocamos el domingo pasado, el pastor representaba el rey, sacerdote o profeta. No solamente un hombre religioso, pero incluyó todo tipo de liderazgo. Y mira lo que Dios dijo en Jeremías 10:21. ¿Por qué los pastores son, es la Biblia, no son mis palabras, ¿por qué los pastores son estúpidos y no consultan al Señor? Por tanto, no prosperaron y todo su rebaño se dispersó. Entonces, ¿qué ha pasado en el tiempo de la pandemia? ¿Los pastores han buscado el rostro del Señor o solamente han escuchado al gobierno? No buscan el rostro del Señor para preguntar al Señor, Señor, ¿qué hago? Pero la Biblia está claro de no dejar de reunirse. Entonces ya el rebaño está por todos lados. Hay dos iglesias en este valle que no existen por causa de este versículo. Porque han fallado en obedecer al gobierno y hasta hoy todavía no han hecho reuniones. Cuando el gobierno dijo, que en mayo todos pueden regresar a tener servicios y todo eso, muchos de estas iglesias, estos pastores, aún continuaron sin reunirse. Y conozco un pastor, otro que Nick me comentó, de un amigo que tiró la toalla, ya no quiere ser pastor después de la pandemia. Muchos pastores que no han querido reunir su rebaño de nuevo es porque tal vez ni siquiera son cristianos, no han buscado el rostro del Señor, y que para ellos, conozco uno aquí que realmente no le importa mucho, que no están teniendo servicios. Conozco una pareja aquí que ya cuando la pandemia llegó y las cuarentenas y todo eso, ya estaban felices. Porque ya no tienen que inventar excusas porque no van a la iglesia. Ya pueden justificar el hecho y también esconder la maldad de su matrimonio. Es la misma pareja que ha asistido a una iglesia aquí por 10 años y me dijeron, Pastor Jared, por favor, no diga a nadie, especialmente nuestro pastor, sobre nuestro matrimonio horrible, porque él no sabe nada. 10 años en la iglesia, el pastor principal no sabe nada de lo que ustedes realmente hacen. No, el pastor no sabe nada. Pero para esa pareja están felices de no tienen que tener la presión de asistir a la iglesia todos los domingos. Ezequiel 34:5, y fueron esparcidos porque no había pastor, y se convirtieron en alimento para todas las fieras.
mis ovejas fueron esparcidas. Ezequiel 34:8, vivo yo, declara al Señor Dios, ciertamente porque mis ovejas se han convertido en presa y mis ovejas se han convertido en alimento para todas las fieras, porque no había pastor. ¿Y por qué mis pastores no buscaron a mis ovejas, sino a los pastores? Se han alimentado a sí mismos y no han alimentado a mis ovejas. Un pastor de ovejas de verdad puede pasar semanas y meses sin cuidar sus ovejas, sin cuidar su rebaño. ¿Es posible? El pastor verdadero va a perder la mente cuando él no sabe cómo está la condición de mis ovejas. Un pastor de verdad no puede aguantar algo así. El pastor verdadero tiene que estar con sus ovejas, amén. Tiene que estar presente con ellos. Pero ya 2 iglesias por lo menos que no existen en este valle, que no van a reunirse de nuevo en el futuro por causa de la cuarentena, ya tomaron la decisión, tirar la toalla, y ahora las ovejas están esparcidas y Satanás enviando los lobos para comérselos individualmente, cada uno de ellos poco a poco, ya para destruir a todos. Y estos pastores falsos van a pensar que en un año después ya podemos llamar a la misma gente y tener los cultos como antes. Durante este tiempo Satanás va a tener suficiente oportunidad de destruir estas ovejas sin pastor. En todas estas épocas del humanismo, y la humanismo significa lo siguiente, que el hombre y su gloria es el fin de la vida. El hombre y su gloria es el fin de la vida, es el propósito total de la vida. Que el hombre puede llegar a ser su propio Dios. La misma tentación en Génesis 3, Satanás a Eva, ¿no? Que Dios sabe que cuando tú comes este fruto vas a tener la misma sabiduría de Él. Significa que no tiene que depender más en Dios, puede tener autodependencia. Eso es la base del humanismo. Autodependencia, autoaprendizaje, autosuficiencia, autoconfianza, centrado en mí mismo o en egocentrismo, autosatisfacción, creación, autocreación y autorrealización. Todo regresa al punto que el hombre es el mismo Dios y que nadie debe cuestionar que el hombre puede cumplir cualquier cosa que él quiere. Esa es la blasfemia del humanismo. Eso es lo que está pasando en nuestra misma sociedad. Y cada sociedad humanista va a ¿qué? Autodestruirse. Cada cosa, cada punto de humanismo eventualmente lleva a la gente a vivir sin leyes, anarquía, podemos decirlo así. Después, como ahora que los jueces son tan corruptos, son tan malvados, que ya la ley no existe. La constitución ya no existe. Religión ya no existe. No vamos a seguir la constitución porque es una tradición. Es necesario seguir ¿qué? Ciencia y la razón humana. Pero tradición como documentos legales ya no existen. Ya no es necesario. Y eso siempre lleva una sociedad a ¿qué? Comunismo. Entonces el comunismo que está entrando a este país no es que de repente por los demócratas ya hay comunismo en los Estados Unidos. Ha estado pasando por décadas y décadas la enseñanza de humanismo. Porque ya cuando uno llega al nivel de comunismo como Cuba o Venezuela, ya Dios no existe, Dios no es necesario. El gobierno se convierte en el Dios del pueblo. Si menciona a Jesucristo, menciona a la iglesia, tú eres una amenaza directa al gobierno y el bienestar de la sociedad. Entonces tenemos toda la razón justificada para torturarte y matarte. Eso es el pensamiento del comunista. La comunista, o sea, si lleva a un progresivo, alguien demócrata, que llega a ser alguien socialista,
que después alguien que comunista es un proceso lógico en la mentalidad de ellos. Y nosotros miramos todo lo que pasó en Venezuela y Cuba como ejemplo de lo que hace ese tipo de mentalidad. Entonces, cuando los latinos piensan, queremos que los demócratas ganen para que podamos tener más libertad, a tener documentos y tener más inmigración, son latinos que no entienden la historia y el plan de los demócratas. Porque siempre es para usar la gente ignorante para votar por ellos o apoyarles a ellos para luego poner la misma gente en ¿qué? Esclavitud total. Siempre los comunistas piensan así. Mira todas las promesas de Castro en Cuba. Era guapo, era alto, era una persona súper atractiva. Y la gente ignorante votaron por él. Y mira lo que él hizo. Satanás siempre va a tentarnos con virtud antes de vicio. Israel escogió a Saúl porque era lo más alto, por lo menos un cabeza más alto que los demás. Pero no buscaron el rostro de Dios. Son de un hombre atractivo, grande, alto, más alto que los otros reyes, entonces él va a ser el rey. Eso no es el corazón de Dios, de Jesús. Porque esta mentalidad es tan diferente que alimentar mis ovejas. Cuida mis ovejas. Pero humanistas no creen en los rebaños. No creen en esta enseñanza de Jesús. Porque piensan que yo soy suficiente como mi propio Dios. No tengo que depender en nadie. Por eso, comunismo no puede existir cuando hay iglesias fuertes. Es imposible. Hitler nunca pudiera haber ganado Alemania sin tener iglesias débiles. Las iglesias están débiles y Hitler pudo tomar control absoluto del país. Pero nosotros como ovejas somos frágiles, a veces nos perdimos, necesitamos provisión divina y nosotros reconocemos que tenemos que tener un pastor para guiar y protegernos en contra de todos los peligros que hay en este mundo. Ustedes ven que en esta foto en el boletín no es por casualidad, no es simplemente para tener una foto, es para entender que los peligros alrededor de las ovejas son grandes. Pero recuerda el corazón de Jesús en Mateo 9:36. Al ver las multitudes, sintió compasión por ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas sin pastor. Entonces, ¿cómo se sienten los creyentes, los cristianos en los Estados Unidos? ¿Se sienten amados o se sienten perdidos? ¿Perdidos? ¿Totalmente perdidos? Mateo 10:16. He aquí os envió como ovejas en medio de lobos. Sed pues cautelosos como serpientes y inocentes como palomas. ¿Por qué eso es importante? Porque un verdadero pastor es un vigilante, un guardia y un guía. Es el trabajo del pastor entender y explicar los peligros que se enfrentan las ovejas. Y los pastores que son de dan mensajes elocuentes para que las ovejas se sientan bien, ricas, son pastores que son falsos. Porque un pastor verdadero va a advertir la gente en contra de todos los peligros que existen internamente y externamente. Y ahora la iglesia está enfrentando peligros grandes externamente, ¿sí o no? Hace 2 días el gobernador de Virginia, ustedes saben lo que él dijo. Las iglesias no tienen que reunirse, pueden orar en la casa igual. Y él es uno de los hombres más malvados. Él es quien está empujando matar a los bebés después que nazca de la mamá, que puede básicamente aplastar su cabeza o cortar la cabeza. Es el mismo hombre.
Entonces la gente piensa que esas mega iglesias que siempre hablan muy bonito para que la gente pagana se siente muy cómoda en las iglesias, ninguna de estas iglesias van a sobrevivir las persecuciones que están en camino, que ya han pasado. Ninguna. Otras personas, no a mí, otras personas han dicho en poco tiempo, la realidad de las mega iglesias en los Estados Unidos ya no va a existir. Las iglesias pequeñas fuertes es lo que va a quedarse firme en contra de la maldad del gobierno. Entonces, el peligro de amenazas internas, y es tal vez lo más peligroso, porque quiero animarles a buscar en Hechos 20, cuando Pablo está saliendo de los hermanos en Efesios y él va a estar en la cárcel en pocos días. Y en Hechos 20, 28, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimentan y pastorean el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre. Está hablando como pastor, sobre quien el Espíritu Santo los ha diseñado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¡Wow! Ya es una gran advertencia cuidar el rebaño, amén. Entonces, el peligro más grande es el peligro afuera o el peligro adentro. Adentro siempre. Usted recuerda en Apocalipsis, esta iglesia que era una de las iglesias más fuertes en el Nuevo Testamento, ya en Apocalipsis perdió su amor por Cristo. Si pasó a ellos, puede pasar a nosotros, amén. Por eso los ancianos tienen que ser pastores que realmente cuiden las ovejas. En contra del peligro, el peligro más grande, gente mala dentro de la iglesia. El pastor tiene que tener discernimiento para reconocer cuando hay un cabro o un lobo en medio de la iglesia. Y tiene que tener coraje para que si esa persona no quiere arrepentirse y recibir a Cristo, tiene que ser mejor que tú entiendes que esta iglesia no es para todos. Es mejor que tú encuentres otra iglesia. Las amenazas externas, Mateo 10, 16. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Cuando dice, sed pues cautelosos como serpientes, inocentes como palomas, eso significa de no tratar de ser espiritual con respecto a los otros que dicen, soy evangélico. La mayoría de las personas que dicen que son evangélicos, no son evangélicos. Son corruptos. Por eso, esa razón, tenemos que tener discernimiento. Y no solamente asumir que todos tienen buenas intenciones. Esa es la razón que ustedes tienen que ser preparados para enfrentar el peligro que está por todos lados. Porque cuando una iglesia existe para atraer a la gente, que todo es lindo, todo es bonito, y siempre habla de esta manera, la gente piensa que la vida cristiana es un parque de diversiones, ¿sí o no? Y sin entender que la vida cristiana es un campo de batalla. Y cuando los pastores predican mensajes fuertes, es para preparar sus ovejas para ser buenos soldados de Cristo. Y si los que están metidos en la guerra espiritual, estas ovejas van a querer mensajes suaves o mensajes fuertes. Fuertes. Porque los mensajes suaves no dan la alimentación necesaria para enfrentar la batalla. No hay el ánimo, no hay la comida, no hay la alimentación, no hay la fuerza, la energía para poder combatir con victoria el enemigo. Muestra mucho cuando una iglesia siempre tiene mensajes light. Y yo no he visto nunca que las ovejas aprovechan, que las ovejas crezcan por medio de los mensajes light. Wow, pastor, este mensaje me hace sentir bien. ¿Y qué es eso? Qué bueno que tú te sientes bien, pero
de qué fruto va a producir en tu vida que te sientes bien ahora después del mensaje, porque mañana tú vas a sentir mal de nuevo. Si no hay predicas que Dios usa, el Espíritu Santo usa para producir transformación en la gente, ¿de qué sirve el mensaje? Me siento rico después de esos mensajes. Esos son mensajes elocuentes, pero sin el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo esté trabajando fuertemente, la gente va a sentir convicción. Las ovejas anhelan eso. Porque las ovejas saben, si estoy bajo convicción por esta prédica o esta confrontación, yo sé que eso va a producir libertad en mi vida. Y las ovejas de verdad que anhelan eso. Pero los cabros, no, eso me expone. Yo estoy enojado, yo estoy molesto, ya no creo que voy a regresar a esta iglesia. Ya muestra que son cabros. Y las prédicas fuertes revelan quiénes son los cabros. Y los cabros van a salir rápido. Tal vez no tan rápido como los lobos. Pero aún los pastores siempre confrontan y tienen que confrontar los lobos. Ustedes piensan de que un pastor cuidando las ovejas, que un lobo animal de verdad se acerca a las ovejas, que el pastor verdadero no va a hacer nada. No. Como dice Jesús en Juan 10, el pastor verdadero va a entregar su vida por las ovejas, ¿sí o no? La iglesia en los Estados Unidos ha estado en crisis por muchas décadas y la gente piensa que lo que ha pasado es normal. Pero yo quiero decirles la razón que la iglesia acá es tan enferma y lo que ha pasado es que hemos aceptado algo que nunca deberíamos haber aceptado. Que un pastor común, pastor principal en este país, de un pastor evangélico, cambia iglesias cada 5 años. Ahora, un pastor verdadero puede cambiar iglesia cada 5 años porque la otra iglesia tiene más gente, o tiene mejores escuelas para mis hijos, o va a pagarme mejor. Pero eso es lo que ha pasado por décadas en nuestras iglesias. Y la gente piensa que es normal. Una iglesia más o menos grande aquí, de muchos años, el pastor principal acaba de jubilarse después como 25 años. Y aquí es increíble que la gente piense que es normal. El pastor se jubiló sin otro pastor. La iglesia no tiene nadie. Ya tiene que formar un comité para buscar un nuevo pastor para su iglesia. ¿Cómo un pastor de verdad puede jubilarse después de 25 años en la misma iglesia sin haber entrenado a alguien por muchos años para saber bien? Yo conozco a este joven, que este joven va a pastorear súper bien mis ovejas. Después pueden jubilarse tranquilo y con paz en el corazón, que ha sido fiel a Cristo, amén. Pero se jubiló sin pensar 2 veces. Yo pasé, Dios por su gracia, pasando años preparando a Pastor Hamilton para llegar a ser el pastor principal de Petra, Managua. Años orando y trabajando con él. Y Dios aún trabajando, corrigiendo cosas fuertes que pasaron en la vida de él para prepararlo, para cuidar las ovejas. Mientras que Dios estaba llamando a Tania y yo para regresar acá. 1 año y medio de transición con él. Y eso para mí es normal. Pero sin tener un hombre así, jamás un pastor puede dejar las ovejas. Entonces, ¿cómo podemos pensar que esta nación es una nación evangélica cuando todos los pastores hablan después cada 5 años? Las ovejas van a estar, ¿qué? Esparcidas por todos lados. Y van a estar en muchos pecados, en mucha depresión y creyendo muchas mentiras. Y el juicio sobre los pastores de Israel, los sacerdotes, los profetas, los reyes, eran los juicios, algunos de los juicios más fuertes en la Biblia. Entonces, un verdadero pastor es un vigilante, un guardia, un guía. Un verdadero pastor es un médico de alma. ¿Y por qué eso? Porque este pastor tiene que tener herramientas del conocimiento.
como un médico del cuerpo, tiene que estudiar todo el cuerpo, la mente y el corazón, amén. Y más, si alguien va a llegar a ser cirujano, tiene que tomar más años de estudio. Igual un pastor verdadero tiene que estudiar años la Biblia, teología, y también estudiar por años la condición del ser humano, el corazón, la mente y el cuerpo, porque todo le afecta a uno, amén. El pastor hasta que tiene que tener discernimiento, saber cuando alguien está luchando espiritualmente. El pastor verdadero tiene que reconocer si hay algo físico que está mal en la persona y recomendar un médico del cuerpo para tratar este tema que está afectando su vida espiritual. Porque, por ejemplo, si alguien está con dolor de cabeza cada mañana, no va a poder leer su Biblia y orar con calma porque está con problemas físicos, ¿sí o no? Y tiene que recibir trato de un médico del cuerpo, mientras que está recibiendo trato de un médico del alma. Un pastor de verdad tiene que entender bien la condición y la situación de cada oveja de su congregación. Hebreos 5:14 dice, pero la comida sólida es para los maduros, quienes por la práctica, amén, la práctica tienen sus sentidos entrenados para distinguir entre el bien y el mal. Yo recuerdo cuántas veces traduciendo por médicos en Nicaragua, y una mujer hablando con el médico y yo traduciendo, y fue obvio que la mujer no tenía ningún problema físico, pero un problema grave espiritualmente, y estaba una mujer perdida. Ella inventando cosas y dolores de verdad que estaba inventando en su cuerpo, porque mostró que realmente su corazón estaba gimiendo para rescate. Y un pastor verdadero va a reconocer cuando es un problema físico o es un problema espiritual. Y eso requiere muchos años de experiencia. Pero alguien que quiere ser cabro y que nadie sepa que yo quiero engañarme a mí mismo, que yo soy oveja cuando realmente soy cabro, va a querer un pastor con discernimiento. Nunca, porque va a salir expuesto. Y los cabros nunca quieren estar expuestos porque eso afecta su rutina, afecta su vida cómoda. No, yo quiero llegar con mi pequeña iglesia latina, mi club social, quiero disfrutar los otros latinos y también alimentar mi vida con la verdad de Dios. Suena bonito, ¿no? Suena como un cristianismo de verdad, cuando es un cristianismo falso. Y un pastor verdadero va a tener discernimiento, reconocer eso. Segundo Timoteo 4:2, mucho del maestro pastor usa eso para dar la descripción de su trabajo, pero está muchas veces en el contexto equivocado. Segundo Timoteo 4:2 dice, predicar la palabra, prepárate a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende, exhorta con gran paciencia e instrucción. Muchos pastores disfrutan eso del púlpito, ¿sí o no? Corrigiendo, regañando, instruyendo, mandando a la gente. Wow, los pastores en Latinoamérica saben cómo mandar a la gente, ¿sí o no? A veces son mujeres, pastores, eso no existe en la Biblia, pero sabe cómo mandar a la gente. Alguien que es un pastor verdadero, corrige, reprende, exhorta, mientras que sufre con la persona. Es diferente que ustedes escuchan exhortaciones y regaños del púlpito en lugar de estar en una conversación personal con el pastor y el pastor sabe todo de tu sufrimiento y tentaciones. ¿Es diferente o no? El tono de la voz es diferente. El espíritu es diferente. Pero si ustedes existen para mi bienestar, fácil corregirlos públicamente para que ustedes no me molestan. ¿Me explico o no? Pero para amar y cuidar las ovejas, el pastor tiene que estar, ¿qué? En situaciones difíciles mientras que él sufre con las ovejas. Porque la analogía que Jesús siempre usaba es bella. Porque el pastor de las ovejas siempre estaba en una oficina o siempre estaba en el campo con las ovejas. Con las tormentas, la lluvia, el viento, el frío, el peligro.
el pastor de las ovejas estaban siempre en el campo, ¿sí o no? Y cuando el pastor pudo encontrar una cueva o hacer paredes de espina para proteger sus ovejas, ¿quién siempre estaba en la puerta de la cueva o de las plantas? El pastor. Siempre cuidando. Entonces, este tiempo de las vacaciones de Navidad, donde por lo menos en el servicio de inglés, muchos van a estar afuera viajando, visitando familia. El pastor tiene que quedar orando por las ovejas, ¿sí o no? Porque ya están afuera del rebaño por un tiempo. Es necesario, bueno, saludable, este tiempo de vacaciones. Pero el trabajo de un pastor verdadero no para. Siempre está pensando en ellos y su cuidado espiritual. También 1 Pedro dice 2:25, porque ustedes estaban continuamente descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Eso es punto número 3. Un verdadero pastor alimenta y ama a sus ovejas. Enseña, predica fielmente la palabra al rebaño. Eso es principal. Ustedes necesitan alimentación espiritual. Pero Él lo hace con un espíritu y un corazón de pastor, no como profesor. Y ustedes entienden la diferencia o no. La gente, por el hecho de todas las épocas de iluminación, la revolución de industria, de tecnología, la gente piensa que ya no necesita un pastor, cuando la gente anhela, están muriendo para tener un pastor. Desde los lockdowns que han comenzado, las cuarentenas, ¿cuántas personas han suicidado? Yo escuché el papá de un niño de 12 años, que nunca era niño de depresión, nunca apareció algo así, y el papá explicó de por las cuarentenas y no ir a la escuela, su hijo de 12 años se suicidó. Entonces estamos en crisis, hermanos, ¿sí o no? La gente, lo que es peor con la crisis es que la gente no entiende que necesita un pastor. La gente piensa que tiene que sobrevivir solo. Cuando Dios no es un Dios así. Dios provee por sus ovejas, amén. Dios provee por nuestras necesidades en el momento preciso. Pero esas personas están corriendo lejos de Dios. Para entender el amor del apóstol Pablo, que era un pastor verdadero, mucha gente piensa que Romanos 16 no es el capítulo más importante del libro. Y hay otros capítulos súper importantes como Romanos 6, Romanos 8, Romanos 10. Pero yo quiero animarles, busquen en sus Biblias por Romanos 16. Es el último capítulo del libro y Pablo tiene pocos días más, porque el imperio romano va a matarlo en poco tiempo. Pero en Romanos 16, ¿qué es lo que tú observas inmediatamente? Hay una lista en ese capítulo y la lista es muy larga. Y la lista está llena con ¿qué? Nombres de personas. Y son muchas personas, muchos nombres. Pablo hablando personalmente a cada uno de ellos, o sea, saludando cada uno de ellos. Mira, piénsenlo. En todas las iglesias que Pablo sembró, todas las miles de personas que él conoció, y él tomó tiempo en la cárcel para mencionar esa lista larga de personas, porque él tenía cariño con ellos. Pero mira, no para juzgar a los otros pastores, pero un pastor en los Estados Unidos, en comparación de África, Asia o Latinoamérica, va a tomar ese capítulo serio. O vas a leerlo rápido, que es el fin del libro. Ya la doctrina fuerte era en la primera parte del libro, ya eso es solamente una conclusión. No. Un verdadero pastor va a llegar a Romanos 16 y va a estar pegado al pecho.
leyendo estos nombres, porque el pastor verdadero sabe que un pastor verdadero escribe de esta manera. Tiene este nivel, este tipo de corazón. Entonces, iglesia, individualismo es algo incorrecto, amén. Eso es de la cultura de los Estados Unidos, todos individualmente separados. No hay comunidad de Cristo. Y como hablamos, tal vez no lo mencioné en ese servicio el domingo pasado, pero un amigo pastor mío en Kentucky dijo que pastoreando los norteamericanos es igual como tratar de pastorear gatos. Que los gatos no escuchan a nadie. No son igual como las vacas o como ovejas. Pero de que un pastor que ama y alimenta sus ovejas va a tratar la persona personalmente. Porque cada persona, primero todos necesitan salvación eterna, amén. Pero cada uno de ustedes tiene una historia, tiene una personalidad, una necesidad espiritual de cierto tipo de alimentación diferente que la otra persona. Entonces un pastor verdadero va a personalizar la palabra para la necesidad de cada alma individualmente. Si un pastor profesional cooperativo no va a entender eso nunca. Pero un verdadero pastor va a entender eso. Porque ¿cuántas personas escuchan el mismo mensaje? Y afecta a muchos de una buena manera. Pero hay una persona que está confundida. Que no lo entendió. Que tal vez por un abuso en su pasado, una pared en su vida, un bloqueo en su mente, no puede capturar una verdad de Dios súper importante por él o por ella. Es el trabajo de un gran médico del alma, el pastor verdadero, para reconocer eso, discernir eso y hablar individualmente con esta oveja. Para explicar esta verdad de Dios de una manera que él o ella puede entender y aplicar a su vida o la vida de él o ella por el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso requiere trato individual. Este discernimiento no es común en nuestra cultura. Cuando un pastor se siente algo en su espíritu porque está orando por sus ovejas y el Espíritu Santo pone algo en su corazón, de repente el miembro de la iglesia recibe una llamada. Y la persona, la oveja de verdad, está súper agradecida por la llamada o por la visita del pastor, ¿sí o no? Pero es súper importante para que la gente entiende, cuando las personas se sienten amadas, alimentadas, cuidadas bien como ovejas, es necesario que esas personas entiendan que ese amor viene del pastor principal, no de mí. Porque el pastor es tan bueno, tan amoroso, por eso me llamó, me oró por mí, etc. No, es porque Dios es quien te ama. Y el pastor verdadero que escucha la voz del pastor principal, escucha la voz del Espíritu Santo y responde. Eso es todo. Y la persona recibe el amor, cariño, cuidado de Dios por medio del pastor humano. Pero es crítico entender que viene principalmente del pastor principal, Cristo Jesús. Entonces, otra vez, iglesia, la razón que este país, con tantas bendiciones, increíble, ¿no? Tantos privilegios, que han tirado la toalla, es porque tenemos generaciones que no han recibido pastoreo. Y cuando las mentiras de comunismo, socialismo entra, hasta los jóvenes de iglesias creen en el socialismo y comunismo. Y los jóvenes de Cuba y Venezuela están pensando, estúpidos, ¿cómo ustedes pueden creer en cosas así? Pero así los jóvenes están aceptándolo. Porque todo su grupo de jóvenes eran de juegos, campamentos y mensajes, tuanis, light, liviano. Ya están en las universidades escuchando, creyendo todos los profesores comunistas. Ya no regresan a la iglesia. Eso es la condición de los rebaños
que están esparcidas y los lobos devorando todas las ovejas como un juego. Y nosotros estamos en momentos críticos, iglesia. Y espero que ustedes entiendan el rol de un pastor verdadero. Yo quiero animarles y exhortarles de orar constantemente por mí, por Tania, por Nick y por Meili. Porque si nosotros estamos recibiendo el apoyo y la intercesión, la oración de parte de ustedes, significa que vamos a quedarnos fiel delante del pastor principal. Amén. Y más que nosotros caminamos fielmente con Cristo, más que nosotros vamos a caminar fielmente pastoreándoles a ustedes. Es de gran ventaja que ustedes oren por nosotros. Y yo quiero pedirles en una semana común, ¿cuántas veces ustedes oren por mí? ¿Cuántas veces ustedes oren por Tania, por Nick, por Meili? Porque somos pecadores. Tenemos fracasos, debilidades, porque somos ovejas también, amén. Entonces, este mensaje es mucho, tal vez más para mí que ustedes, porque el estándar de ser pastor es súper alto. Porque las ovejas, y eso está claro en Juan 21, no tenemos tiempo de tocarlo, pero en Juan 21, Jesús usa el pronombre, el primer nombre hablando con Pedro, diciendo mis ovejas, alimenta, cuida mis ovejas. Entonces un pastor verdadero entiende que el estándar está en el máximo, porque ustedes les pertenece a quién. ¿Ustedes les pertenece a quién? A Cristo, a no a mí. Y los pastores que quieren, falsos, que quieren construir su propio reino, las ovejas les pertenece a ellos. Pero el pastor verdadero entiende que no. Estos miembros, estas ovejas no me pertenecen a mí. Todos le pertenecen a Cristo. Entonces, este estándar es alto, pero también ustedes como ovejas tienen un estándar alto también, porque Cristo es el ejemplo, amén. Entonces, yo quiero animarles en este tiempo de canción, de entender que servimos un gran pastor principal y que Él nos ha dejado un ejemplo para seguir, aunque sea imperfecto, pero que ustedes entienden que el estándar para un pastor verdadero es súper alto, pero Dios va a dar la gracia para poder cumplir con el trabajo y escuchar las palabras de Jesús: buen trabajo, siervo fiel, amén. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Reconocemos, Señor, que somos frágiles, que a veces somos muy tontos, tomamos decisiones malas, a veces vivimos por las emociones en lugar de doctrina y cometimos muchos errores y actitudes muy malas. Señor, yo oro, Señor, para que podamos entender que somos tus ovejas, que tú eres nuestro gran pastor, de que nosotros, Señor, tenemos el privilegio de reconocer tu voz, escuchar de corazón y seguirte hasta el día final. Yo oro, Señor, para que podamos ser fieles delante de ti por todos los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.